¿sí? El oblicuo interno y el transverso del abdomen. Aquí estamos viendo unos músculos del abdomen, que encontramos el músculo transverso abdominal, ¿no? El músculo oblicuo interno, también dijimos que había el músculo oblicuo externo, ¿no? Que está acá, y el músculo recto abdominal. Aquí vamos a hablar sobre las vainas de los rectos abdominales. Si bien sabemos, se forma a partir de la aponeurosis de los tres músculos de la pared lateral del abdomen. Se extiende ¿desde dónde? Se extiende desde la apófisis sifoides del esternón hasta el pubis. También nos dice que cada músculo está envuelto en una vaina fibrosa. La lámina anterior de la vaina se extiende sobre toda la superficie, como les dije, del músculo y se une. La lámina posterior de la vaina se extiende sobre 2/3 posteriores del músculo. 1/3 inferior, la lámina posterior termina a la mitad de camino entre el ombligo y el pubis de la línea arqueada. Y el músculo entra en contacto con la fascia transversal y el tejido conectivo extraperitoneal. Luego seguimos con recto del abdomen. Ahí en la pantalla he puesto origen, inserción, ¿no? Inervación, nervios y función. Bien, el origen, la cresta del tubérculo y sínfisis del pubis. Su inserción, que va a tener la apófisis sifoides, cartílagos costales de la quinta y la séptima, ¿sí? En la parte lateral va a encontrar el borde inferior del quinto cartílago costal. En la parte medial, el borde inferior del sexto cartílago costal. Y en la parte inferior va a estar el séptimo cartílago costal hasta la apófisis sifoides. Su irrigación va a tener las ramas de las arterias intercostales anteriores, como arterias epigástricas superiores e inferiores, y las arterias circunflejas ilíacas superficiales y profundas. ¿Quiénes van a inervar? Los nervios tóraco-abdominales, pregunta de examen, ¿no? Y las ramas anteriores del nervio espinal de la T6 a la T2. ¿Sí? Aquí está el músculo recto. Me acuerdo que en el examen de anatomía me preguntaron acá qué músculo iba al costado del recto del abdomen, ¿no? Y es el oblicuo externo, ¿sí? El oblicuo externo. Bien. Luego pasamos al piramidal, ¿sí? Antes de hablar del piramidal, hay que tener en cuenta acá que esta es pregunta de examen. A veces nos preguntan, ¿no? ¿Qué nervio pasa por el músculo piramidal? ¿No? Quisiera preguntar, a ver a los que están escuchando la clase, ¿no? Antinor, ¿me logras escuchar? Antinor. Aquí estoy, dime, diga. Sí, sí. La pregunta es, ¿qué nervio pasa por el músculo piramidal? No recuerdo, doctor. ¿Me puede explicar, por favor? Bien. Bien, el nervio que pasa en una vista es el nervio ciático, ¿sí? Su origen es el cuerpo del pubis, entre la sínfisis y la espina. Su inserción es la línea alba, que está hablando, que está en toda la parte, la vista anterior, ¿no? De todo el abdomen, que se va a visualizar mejor en las gestantes, ¿sí? Y su irrigación, ¿sí? Avería epigástrica inferior con la arteria circunfleja ilíaca profunda. Su inervación va a estar el nervio subcostal como intercostal, y su función va a ser tensa la línea alba. ¿Sí? ¿Se visualiza la pantalla? Sí, a ver. Cintia, ¿se visualiza la pantalla? Disculpa. Sí se puede ver. Sí, ya. Perfecto. Bien, luego pasamos al músculo oblicuo mayor externo, ¿no? Que nos dice su origen, superficiales externas de las últimas 8 costillas. Acá en la imagen están viendo. Si bien sabemos, acá encontramos las costillas,
Su inserción es la cresta ilíaca y la línea alba. ¿Sí? La irrigación son las ramas de las arterias intercostales anteriores, arterias epigástricas superiores e inferior, como las arterias circunflejas superficiales y profundas, y las arterias lumbares. En la parte de su inervación vamos a encontrar las ramas terminales de los últimos 5 nervios intercostales y el subcostal, y su función, que es flexión lateral del tronco. Bien, en el oblicuo menor interno, ¿no? Ya hablamos del externo, ahora pasamos al interno, ¿no? Va a tener su origen, su inserción. Su origen, dice, va a ser desde la fascia tóraco-columbar de la cresta ilíaca, 2/3 laterales del ligamento inguinal, ¿no? Ligamento inguinal que estamos observando. No se nota bien, pero acá nos estamos encontrando. ¿Sí? Su inserción es en la parte anterior en una aponeurosis que se funde con la línea alba, ¿no? Ya saben cuál es la línea alba, ¿sí? La irrigación va a tener ramas de las arterias intercostales anteriores, como las arterias epigástricas superior e inferior, ¿sí? Y las arterias circunflejas superficiales y profundas, como también las arterias lumbares. Ya si bien sabemos, también ahí encontramos el sacro, ¿no? El sacro lumbar. Bien. Luego tenemos la función del oblicuo menor, que sería mantener la presión intraabdominal y flexión del tronco. Luego pasamos al transverso del abdomen, ¿sí? También he puesto su origen, su inserción, su irrigación, su inervación y su función. Si bien sabemos, el transverso del abdomen es un músculo que se va a encontrar en la parte anterior lateral del abdomen, ¿sí? Es ancho, cuadrilátero, ¿sí? Y es el más profundo de los músculos anchos del abdomen, el transverso del abdomen. Su origen es la fascia toracolumbar, la cresta ilíaca, sus 2/3 laterales del ligamento inguinal, ¿no? La inserción va a estar en la parte interior en una aponeurosis que se funde con la línea alba, y su irrigación va a tener las ramas de las arterias intercostales anteriores, arterias epigástricas superior e inferior, y las arterias circunflejas superficiales y profundas, como las arterias también lumbares. En inervación vamos a encontrar sus ramas terminales de los últimos 5 nervios intercostales, y su función es mantener la presión intraabdominal y flexión del tronco. Bien. Aquí vamos a hablar sobre irrigación y cavidad de pared abdominal. En sí acá nos vamos a enfocar en la aorta abdominal. ¿Sí? ¿Qué nos dice la aorta abdominal? Bien, la aorta abdominal en sí se encuentra en la parte profunda del abdomen, junto al frente, ¿sí?, de la columna vertebral. ¿Por qué se llama aorta abdominal? ¿Por qué llamamos nosotros aorta abdominal? ¿No? A ver, ¿algún compañero que desea responder esa pregunta? Antenor, ¿me escuchas? Bien. Sí, te escuchamos. Sí. Bien. A ver. ¿Se puede hacer preguntas, Cintia? Así a los compañeros. Sí, normal. Podemos hacer preguntas.
y los chicos pueden responder. Bien, bien. Ahí tengo, a ver, a Rosa Angélica Vázquez. Sí. Rosa, buenas noches, ¿me escuchas? Rosa. Bien, ya. Entonces seguimos. Entonces, como estaba diciendo, ¿sí? La pared abdominal de la aorta abdominal que se va a encontrar en la parte profunda del abdomen junto al frente de la columna vertebral, ¿no? Pared abdominal. ¿Por qué? Porque está junto a la columna vertebral. Bien, sus ramas va a tener anteriores y lateral, ¿sí? Como las anteriores tenemos el tronco celíaco, arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior, y sus laterales encontramos las arterias suprarrenales medias, como las arterias renales gonadales, y en la parte dorsal, como la posterior, en la parte dorsal vamos a encontrar las arterias frénicas inferiores, las arterias lumbares y las arterias dorsales, y posterior la arteria sacra media. Una patología de acá, de aorta abdominal, ¿no? Mayormente que se está viendo son los aneurismas aórticos abdominales, ¿no? Son los aneurismas aórticos abdominales, ¿no? ¿Qué es un aneurisma de la aorta abdominal? Bien, es un vaso principal, ¿no? Que se va a agrandar, ¿no? De su tamaño normal, se va a agrandar, entonces se va a extender y va a formar un neurisma. Si bien sabemos, la aorta es el vaso sanguíneo más grande del cuerpo, ¿sí? Y bueno, sobre el aneurisma de la aorta abdominal, sus síntomas, ¿no? Que serían, ¿no? Dolor de espalda, ¿no? Dolor intenso al ombligo y dolor constante profundo en el abdomen, ¿no? En todo el abdomen. Bien, seguimos. Bien, bien, ahí se visualiza la imagen, ¿no? Bien, ahí estamos encontrando, ¿no? La parte de la aorta abdominal, ¿sí? Estamos encontrando sus partes en imagen. Bien, la arteria, vamos a hablar de la arteria celíaca. ¿Qué nos dice? Tiene dos ramas, ¿sí? Tiene dos ramas. Tiene la arteria gástrica izquierda y su arteria hepática común. En la arteria gástrica izquierda vamos a encontrar la gástrica dorsal como la arteria cardiofágica. Y en la arteria hepática común vamos a encontrar la arteria gastroduodenal, que va a tener diferentes arterias, como la arteria hepática derecha, arteria hepática izquierda, media, ¿sí? Y también vamos a tener la arteria esplénica, perdón, ¿no? Que se va a encontrar la arteria branquiálica caudal, como la magna y dorsal, ¿no? Y la arteria gástricas cortas. Ahí estamos encontrando una imagen, ¿no? Ahí están sus partes: hepática común, arteria gástrica izquierda, arteria esplénica, aorta abdominal. Bien, voy a explicar sobre cada una de esas. De la arteria hepática común, ¿cómo nace? Bien, nace, ¿sí? De la parte derecha del tronco celíaco, dando tres ramas colaterales, como el gastroduodenal, ¿sí? Derecha y cística, y la porción, como la izquierda y derecha. En la parte de la gástrica izquierda se dirige, ¿sí? Se dirige en ambos lados, ¿sí? Izquierda, derecha, ¿sí? Después va a descender a una cavidad inferior hacia abajo, para alcanzar, ¿sí? Para alcanzar hasta el estómago.
donde va a terminar en una rama anterior y una piriforme. Es en la arteria gástrica izquierda. En la arteria esplénica, ¿sí? Nos dice que son ramas hacia el estómago y páncreas, ¿no? Que van a alcanzar el vaso. Estas arterias se van a encargar de abstraer el vaso y parte del estómago va a tener un sangrado oxigenado. Bien, también va a estar dividido en 3 partes, ¿no? Como la aorta ascendente, aorta descendente y céntrica. Bien, luego tenemos acá la arteria mesentérica superior, ¿sí? Nos dice que es la segunda rama impar de la arteria aorta, que va a estar junto con el tronco celíaco y la arteria mesentérica inferior, que se va a encargar, ¿sí? De todos los órganos abdominales. Bien, su recorrido es por debajo de los troncos ilíacos, ¿sí? A nivel de la primera vértebra lumbar. La mesentérica superior va a tener ramas, va a tener arterias como arterias iyunales, arterias ilíacas, arterias iliocólicas. Y también su arteria cólica derecha como la arteria cólica media. Ahí estamos viendo en imagen, ¿sí? Ahí está la cólica media que les estaba diciendo, iliocólica, arteria cólica derecha, la mesentérica superior, como la pancreático-duodenal inferior. Bien. Bien, acá. Ahora voy a hablar de la mesentérica inferior. Ya hablé de la inferior, de la superior, ahora de la inferior. ¿Sí? Es una arteria que perfunde la mitad izquierda del colon, ¿sí? Y es el que nace de la cara anterior de la aorta abdominal. Ligeramente hacia la izquierda, hacia la derecha. Va a tener sus ramas, como también sus arterias. Las arterias que son arteria cólica izquierda, arterias sigmoideas y la arteria rectal superior, que vamos a ver en la siguiente imagen. Ahí está la arteria rectal superior que se está visualizando en esa imagen de una vista anterior. ¿Sí? También se está visualizando la arteria cólica izquierda, la arteria sigmoidea y la arteria mesentérica inferior. Sí se visualiza bien la imagen, ¿no? Bien. Acá. Ahora sí vamos a hablar sobre los cuadrantes. ¿Sí? Los cuadrantes. Mismo dice cuadrantes, de 4, ¿no? Vamos a hablar del primer cuadrante, ¿sí? Del cuadrante inferior derecho. También tenemos el cuadrante superior derecho, como el superior izquierdo y como el inferior izquierdo. Bien, acá, el inferior derecho, ¿sí? ¿Qué va a contener? Va a contener el ciego, el apéndice vermiforme, la mayoría del ilion, el colon ascendente, pero porción inferior, ¿sí? Se va a entrar el ovario derecho, la trompa uterina derecha, el uréter derecho como la porción abdominal, el cordón espermático derecho, la porción abdominal y la vejiga urinaria. Eso vamos a encontrar en el cuadrante inferior derecho. En el cuadrante superior derecho, sí, vamos a encontrar el hígado, la parte del lóbulo derecho, la vesícula biliar, sí, estómago, el duodeno, páncreas, la cabeza del páncreas, sí, la glándula suprarrenal derecha, encontramos el riñón derecho, ¿sí? La flexura cólica derecha, que es la hepática, el condón ascendente, porción superior,
y el colon transverso mitad derecha. Eso encontramos en el cuadrante superior derecho. Bien, aquí en el cuadrante superior izquierdo, algunas personas la abreviatura lo usa como la CSI, ¿sí? Cuadrante superior izquierdo. El contenido que va a tener es hígado, la parte del lóbulo izquierdo, vaso, estómago, páncreas, el cuerpo y la cola, la glándula suprarrenal izquierda, el riñón izquierdo, ¿sí? La flexura cólica izquierda, el colon transverso, la mitad izquierda, y el colon descendente, pero la porción superior. Eso vamos a encontrar en el cuadrante izquierdo. Bien, superior izquierdo, acá está. Ahora vamos a hablar sobre el inferior izquierdo. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar hígado, ¿sí? Vamos a encontrar hígado, ¿no? Vamos a encontrar vaso, ¿sí? Vamos a encontrar estómago, yeyuno, páncreas, también cuerpo y cola, su glándula suprarrenal izquierda, el riñón izquierdo, la flexura cólica izquierda, el colon transverso y el colon, ¿sí? El colon descendiente, la porción superior, en el cuadrante superior izquierdo. Aquí, en la región abdominopélvico. Bien, ¿qué nos dice en la región abdominopélvico? Nos dice que es una división, ¿sí? de abdomen cuyo conocimiento es útil. ¿Por qué? Porque va a definir una serie de términos, como las regiones, usuales en anatomía clínica, ¿no? La vez pasada un compañero explicó eh, sobre casos clínicos, ¿no? Cuando llega un paciente, cómo llenar la historia clínica y uno debe hablar anatómicamente, ¿no? Describiendo al paciente, sus síntomas, presentando dolor en la parte del epigastrio, mesogastrio, ¿no? Entonces, es muy importante saber las regiones de la pared abdominal, ¿sí? Bien, va a tener dos verticales que se elevan desde los ligamentos inguinales hasta la pared anterior del tórax. Hay libros que lo dividen la región abdominal pélvica, abdomen pélvico, en 4, pero actualmente, si bien sabemos, el abdomen es ancho, ¿no? Entonces, en sí se divide en 9. En la parte izquierda, si nos ponemos una visión anterior, ¿sí? Encontramos el hipocondrio izquierdo, ¿no? Bajamos, tenemos al lado izquierdo, o el flanco, ¿sí? Y abajo, en la parte inferior, por la espina ilíaca, ¿sí? Perdón, por el ligamento inguinal, encontramos la fosa ilíaca izquierda, ¿sí? En la parte de en medio superior, encontramos el epigastrio, la parte del ombligo está el mesogastrio, y en la parte inferior del abdomen encontramos el hipogastrio. Y en la parte derecha encontramos el hipocondrio derecho, el flanco derecho como la fosa ilíaca derecha. Entonces está dividido en 9 regiones. Bien, ahora vamos a hablar del hipocondrio derecho, qué es lo que tiene su contenido, ¿no? ¿Qué encontramos en el hipocondrio derecho? Bien, más que todo encontramos el lóbulo derecho del hígado, ¿sí? Lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, el polo superior del riñón, ¿sí? La flexura hepática del colon y la glándula suprarrenal. Y los límites del hipocondrio derecho, que va a ser situado de un lado del epigastrio y superior al flanco derecho. Ese es en la parte de región del hipocondrio derecho. ¿Sí? Acá está. Bien, ahora nos pasamos en la parte superior en medio, que sería la región epigástrica, ¿no? ¿Sí? En la parte epigástrica. El contenido es el lóbulo izquierdo del hígado, ¿sí? Su porción pilórica del estómago, y va a contener el colon transverso.
Sus límites superiormente por apófisis sifoides y bordes condrales, como va a estar debajo de la región umbilical y lateralmente por los bordes laterales del músculo del recto del abdomen. Eso es en la parte del epigastrio. Bien, acá vamos a hablar ahora del hipocondrio izquierdo. El contenido del hipocondrio izquierdo, vamos a encontrar el vaso, cola del páncreas, ¿no? La parte superior del riñón izquierdo, la flexura esplénica del colon, y el límite, sus límites va a ser situado a un lado del epigastro y superior al flanco izquierdo. El flanco derecho, el contenido va a ser el colon ascendente, parte del duodeno y yeyuno, y sus límites va a estar debajo del hipocondrio derecho, ¿no? Como se está observando acá. ¿Sí? Y va a estar encima de la fosa ilíaca o región inguinal, hemos dicho que es esa parte, ¿no? Derecha. Bien, luego pasamos al mesogastrio, ¿sí? Al mesogastrio. Bien, ¿se visualiza la pantalla? Sí, Bien. En el mesogastrio, o también conocido como región umbilical, su contenido es el epiplón, ¿no? El mesenterio, el yeyuno, el ilio y el ombligo, ya que está en toda la parte del medio, ¿sí? Sus límites lateralmente por el músculo recto del abdomen, inferior al epigastrio y superior al hipogastrio. Bien, en el flanco izquierdo vamos a encontrar el colon descendente y yeyuno. Bien, en la fosa ilíaca derecha, o también conocido como región inguinal derecha, ¿sí? Su contenido va a ser el ciego, el apéndice, ¿no? Ovarios en mujer, ¿sí? Y el cordón espermático en hombre. Su límite va a ser medial al cuerpo por la región hipogástrica, situada por debajo del flanco derecho. Luego pasamos al hipogastrio, que su contenido que va a tener es la vejiga, útero, próstata, ¿sí? Está en toda la parte inferior. Limitada por arriba con la región umbilical, por abajo con el borde superior de ambos pubis y lateral con la línea vertical del músculo recto del abdomen. Y luego ya hemos visto la fosa ilíaca derecha, ahora pasamos a la fosa ilíaca izquierda, que su contenido va a ser el colon sigmoideo como el ovario izquierdo. Un límite, sus límites va a ser medial al cuerpo por la región hipogástrica, que va a estar situada por debajo del flanco izquierdo. Hasta la región umbilical izquierda. Bien, luego pasamos acá al peritoneo, ¿no? Voy a hablar un poco de generalidades del peritoneo, que nos dice que es una membrana serosa, transparente, ¿sí? Continua, resbalizada y brillante, que recubre la cavidad abdominopélvico y envuelve las vísceras, ¿sí? Bien, ahí estamos viendo sus partes, ¿no? Bueno, arriba se está viendo el hígado, ¿sí? Se está señalando la cavidad peritoneal abdominal, ¿sí? Y la cavidad peritoneal pélvica. Bien, pasamos ahora a conducto inguinal, ¿sí? En conducto inguinal, su generalidad nos dice que su formación, ¿sí? Se relaciona con el descenso de los testículos durante el desarrollo fetal, si hablamos embriológicamente, ¿no? En el adulto es un paso oblicuo y mide aproximadamente 4 centímetros de largo y está dirigido
inferiormente a través de la porción inferior de la pared anterolateral abdominal. Está situada paralela y superior a la mitad medial del ligamento inguinal. ¿Sí? Las principales estructuras que ocupan el conducto inguinal son el cordón espermático en el hombre, y en la mujer va a ser el ligamento redondo del útero de la mujer, que va a contener vasos sanguíneos y linfáticos y el nervio ilioinguinal. Bien, acá vamos a hablar sobre sus límites, ¿no? Está hablando pared posterior, pared anterior, techo y suelo, ¿no? Se va a limitar en 4, ¿sí? En la pared posterior vamos a encontrar en el anillo profundo la fascia transversal. En la tercio medio va a ser la fascia transversal, y en el anillo superficial, ¿no? Que sería el ligamento inguinal. En la parte de la pared anterior, su anillo profundo va a ser el oblicuo interno, que es el más pilar lateral de la aponerosis del oblicuo externo. Su tercio medio, ahí dice aponerosis de oblicuo externo. Y su anillo superficial, que va a ser la aponerosis del oblicuo externo, fibras intercurales. En la parte del techo vamos a encontrar el anillo profundo, su fascia transversal, su tercio medio son arcadas, ¿sí? Y en el anillo superficial lateral vamos a encontrar pilar medial de la aponerosis del oblicuo externo. Y en la parte de suelo sería en el anillo profundo el tracto iliopúbico. Y en la parte del tercio medio sería el ligamento inguinal, como en el anillo superficial va a ser el ligamento lacunar. Esos son sus límites, como el anillo profundo y su tercio medio y su anillo superficial. Bien, hernia inguinal. ¿Qué nos dice la hernia inguinal? La hernia inguinal es un canal que está diseñado para que las debilidades en la pared abdominal anterior causadas por los anillos inguinales sean toleradas, ¿sí? Una hernia inguinal involucra la obstrucción de la víscera a través de los tejidos de la región inguinal en la pared abdominal. Existen dos tipos de hernias inguinales: directa, indirecta, ¿sí? En sí, ¿qué es lo que nosotros entendemos, ¿sí? Sobre hernia inguinal? Entendemos que es una afección en la que el tejido blando sobresale por un punto débil de los músculos abdominales, cuando a veces uno hace fuerzas o no flexiona las rodillas, ¿no? Los órganos que afectan la hernia inguinal, ¿sí? Una porción del intestino o de otro órgano abdominal, ¿no? Que puede ser la ingle, ¿no? Bien, acá está. De antes hablé sobre los dos tipos de hernias que había, directa e indirecta. Acá se va a hablar sobre la hernia inguinal directa, ¿sí? ¿Qué nos dice la hernia inguinal directa? Nos dice que se presenta medial a los vasos epigástricos inferiores, debilidad del triángulo inguinal en la pared posteromedial del canal, que se puede extender hasta la pared anterior a nivel del anillo superficial. Y la hernia debe protruir a través de la fascia transversal entre el tendón conjunto y los vasos epigástricos superiores y entrar al canal inguinal. Está cubierta por la fascia espermática externa, ¿sí? Entonces, eso encontramos en la hernia inguinal. Más que todo, es una hernia inguinal directa, ¿no? Que va a atravesar una debilidad por una musculatura abdominal, ¿no? Que va a
producir en el área del triángulo de Hesselbach, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, encontramos unos defectos, ¿sí? Unos defectos sobre la hernia inguinal. Más que todo, la hernia inguinal directa es en la parte zona débil del triángulo de Hesselbach. Bien. Acá, en la hernia inguinal indirecta, ¿qué nos dice? Nos dice que se produce lateralmente a los vasos epigástricos, ¿sí? Inferiores. Se puede también a una persistencia congénita anormal del proceso vaginal, ¿sí? Y son el resultado de la debilidad progresiva de las paredes lateral posterior del canal inguinal. Tienen que pasar por el anillo profundo. ¿Cómo nosotros detectamos una hernia inguinal indirecta? Dolor o incomodidad en la ingle, especialmente cuando uno se inclina. O a veces toses, sientes dolor, ¿no? O algún movimiento rápido. ¿Sí? Bien. Más que todo, esos tipos de hernias son tratadas quirúrgicamente. Bien. Luego tenemos acá, ¿sí? La TX, que sería la cirugía, que es el único tratamiento con el que se puede reparar una hernia de manera permanente, ¿sí? TX, ¿qué significa? Tratamiento, ¿ok? Son términos médicos, abreviaciones. La cirugía puede ser más riesgosa para pacientes con problemas de salud grave, ¿no? Y en la operación se asegura que el tejido debilitado de la pared abdominal, que es la fascia, se va a tener que cerrar cualquier agujero, ¿sí? Y la mayoría de las hernias se cierran con parches de tela para sellar el orificio. Esos tipos de cirugías son, ¿qué tipos de cirugías son? Son cirugías contaminadas, limpias contaminadas, ¿sí? Bien. Bien, eso sería todo sobre pared abdominal, ¿sí? Topografía de abdomen. Quiero dar gracias a todos los que estaban presentes, ¿sí? Se estaba entrecortando por el mismo internet, creo. Se quedaba, por eso estaba preguntando si visualizaban la pantalla. Y bueno, agradecer a los coordinadores de CIEMB por la oportunidad, ¿sí? Y agradecer al team que represento, como Cirujec, Clínica Pacífico, San Eduardo, Salud Mujer y Clínica Viera, ¿no? Y el lema de la clase es: un profesor enseña, pero un maestro inspira. Como ven en la imagen, estamos con uno de los mejores cirujanos del Perú. Muchas gracias a los coordinadores y agradecer a las academias que nos respaldan, como Coja Chito Med, ¿sí? Pacientes Postrado y Cris Galdesides. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Te agradecemos por tu tiempo y también creemos que, la verdad, estos pequeños temas nos sirven para reforzar el que vamos aprendiendo día a día, ¿no? Entonces, pues esperamos seguir contando con tu apoyo y te agradecemos nuevamente por este espacio que nos das. Entonces, en ese caso, chicos, también por otro lado, ya terminando con la ponencia, hemos enviado el link de las trivias. Ustedes van a poder verlo ahí y pues vayan entrando, chicos, recuerden que la nota para el certificado es 16, así que con todo, chicos, demuestren lo que han aprendido el día de hoy. Y una vez más, gracias a ti, Luis, y pues nos vemos en una próxima oportunidad.